Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hoy sí, mire, a la primera. Amén. Dan ganas de volverlo a decir, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Dios, hermano, siempre debe estar en gozo, fíjese. Aunque tengamos problemas. Porque el Señor dice que aún cuando estemos en gozo, aun cuando estemos en prueba, tenemos que estar en gozo, con gozo. Amén. ¿Y por qué decimos que tenemos que estar? ¿Porque somos masoquistas? No. ¿Por qué decimos que tenemos que estar con sumo gozo aunque nos encontremos en diversas pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? No, sí, pero confiar en Dios, sí, en Cristo somos más que vencedores, pero ¿por qué estamos gozosos? ¿Por qué debemos estar gozosos aun cuando estemos en la prueba? Eso que ustedes dos me dijeron está correcto, pero todavía falta el siguiente paso. ¿Cuál es? ¿En Cristo somos más que vencedores? Sí. ¿Y entonces qué va a pasar con las pruebas? Cuando usted y yo tengamos pruebas y dificultades, ¿qué va a pasar si en Cristo somos más que vencedores? Dios está con nosotros. ¿Y qué más? Él nos da la fuerza, pero algo más que eso. Porque nos da la fuerza y vamos a pasar sufriendo en el desierto todo el tiempo. Él va a resolver los problemas. De todas nos librará el Señor, dice. El niño está triste, hermana, está llorando. Mejor que lo lleven para allá donde están los niños. Sí, date para donde están los niños. Hermana Sonia ahí lo va a apapachar. Vaya, hermana Sonia. No lo vaya a apachar, a apapachar, hermana Sonia. Ahí viene la hermana. Esa es la diferencia del pueblo de Dios. Oiga, qué tremendo puede ser esto. Es que como soy cristiano, es que el Señor va a estar conmigo. Sí, va a estar, pero no va a estar y no vamos a permanecer en el desierto. Hemos dicho muchas veces, el desierto no es el lugar donde viven los cristianos. El desierto es el lugar por donde pasan los cristianos para llegar. ¿A dónde va a llegar? A la tierra prometida. Es el camino, no es el lugar de vivir. El lugar de vivir de los cristianos, el lugar donde vamos a estar permanentemente es en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor hay gozo, dice la palabra. Amén. Así que por eso es que estamos aunque estemos en dificultades, sabemos que el Señor nos va a rescatar. Y oiga esto, entre más abajo estamos, más alto nos va a poner el Señor. Porque entre más bajamos, más hemos sido fortalecidos y más nos sube el Señor. Siempre y cuando permanezcamos fieles en Él. Permanezcamos fieles en Él. ¿Ok? Amén. Vamos a recordar un poquito de lo que hablábamos la semana pasada. Es esto que usted tiene aquí. Pero vamos a verlo, hermano Gabriel, porque aquí adelante no sé si los hermanos que están aquí o cualquiera de los dos que vea. ¿Cuál alcanzan a ver mejor? ¿El de allá o el de aquí? El de aquí. El de aquí. ¿Y los hermanos de allá? Los de allá, el de allá y los de aquí, el de aquí. Bueno, vamos a irnos con aquel. Este es recordatorio antes de entrar al tema de ahora. Me hace falta un poquito allá, hermano Gabriel, arriba ahí. Ok, ahí estamos. Esto es continuación, lo que vamos a ver ahora es continuación del tema de el domingo pasado. Por eso lo primero que vamos a hacer es un repaso, por los que no vinieron y por los que vinieron y se les haya algún poquito se le haya olvidado, vamos a recordarlo, ¿verdad? La iglesia trabaja con la visión de ser una iglesia saludable. Y la iglesia saludable, nosotros tomamos un modelo específico de iglesia saludable. ¿Cuál es el modelo específico que tomamos de iglesia saludable? Iglesia con propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios nos llama de esta manera. Usted y yo estamos un tiempo afuera, en la comunidad. O sea, cuando no venimos a la iglesia. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, formamos parte de la multitud. La multitud es los que vienen a la iglesia, pero que son asistentes. Vienen a la iglesia, pero no son miembros. ¿Por qué? Porque todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, ya cuando estamos en la multitud, aquí hay un círculo rojo
para pasar a ser congregación, este círculo rojo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué representa más bien? La sangre de Jesús. Cuando permitimos que la sangre de Jesús nos limpie, entonces pasamos a formar parte de la congregación, aquí, la congregación, y entonces nos convertimos en miembros de la iglesia, Pero hay personas que se pueden quedar como miembros de la iglesia toda la vida y pueden pasar 30, 40, 50, 60 años hasta que se mueren y hasta ahí se quedan y no maduran, diga conmigo maduran, no crecen espiritualmente. Entonces, no pasan de aquí, de ser congregación, a ser cristianos comprometidos con el Señor. O sea, no son miembros maduros. No pasan de ser comprometidos, no llegan a miembros maduros. Entonces, el proceso de madurez, oiga lo que le voy a decir, es intencional. Diga conmigo intencional. No se puede ser maduro por casualidad, porque espiritualmente no es como físicamente. Físicamente usted y yo somos maduros por inercia, por existir. El niño, el adulto, y va madurando físicamente, pero no emocional o psicológicamente, mucho menos espiritual. ¿Se ha fijado usted que hay gente que ya adulto, ya así como el maestro, ¿verdad? Y de repente usted los mira con uno de sus peinados todos raros y con chores así todos y con las camisas todas descamisadas así y los mira en el supermercado? ¿Se ha fijado? ¿Ya ha visto alguno, verdad? ¿Esos son quiénes son, hermano Wilmer? Los vecinos, ¿verdad? ¿Ha visto algunos vecinos de esos? Y usted dice, este señor no ha madurado. Así hay cristianos. Se cree bicho. Así hay cristianos. Hay cristianos que no maduran. Y aunque se vean mayores en edad, se siguen comportando como cristianos tiernitos. Entonces, si no madura, no puede recibir más. Porque usted no le da más a un niño chiquito. Un niño que va a kinder, usted no le dice, mira, aquí está este billete de $5 para que compres en el cafetín. ¿Le da $5 a un niño de kinder? ¿Qué le da? La comida ya, te acordás todavía, ¿verdad? Te llenaban la lonchera, ¿verdad? Le dan la lonchera y se la ya llena. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de administrar los recursos más que le dan. Entonces, hay cristianos, los vecinos, que no maduran, entonces nunca reciben más y se quedan ahí. Y hay cristianos así, que toda la vida se quedan así, solo viendo, como el chinito, mirando, que el Señor bendice a otros. Pero no me bendice a mí. ¿Por qué no me bendice a mí? Porque no estoy preparado. Sigue con la lonchera. No tiene bolsón, mucho menos laptop para llevar a la universidad, ¿verdad? O sea, usted no le da una laptop a un niño de kinder. Es malo hasta darle el celular, dicen. No una tablet, no digamos una laptop. Pero un cipote de la universidad dice, es que no puedo hacer mis tareas porque no tengo laptop. Y ya cuando tienen la computadora todavía dicen, es que mi mamá no ha puesto... ¿Vea? Ya ves que bien se lo sabe. Sí, pero usted le puede dar y le da internet porque ha pasado el proceso de madurez académico. Espiritualmente no recibimos más de parte de Dios porque no hemos pasado el proceso de madurez que es deliberado. De la multitud, de la comunidad, a pasar a la multitud, los que vienen a la iglesia, tenemos que aceptar al Señor, pasamos a la congregación, de la congregación pasamos a comprometidos y después pasamos a líderes en el Señor. Desde afuera, la comunidad, la multitud, la congregación, comprometidos hasta llegar al centro. Entonces eso pasamos de estar afuera en la comunidad a ser asistentes, miembros maduros y ser líderes en la iglesia. Entonces eso requiere intencionalidad. Yo intencionalmente quiero ser eso. Yo intencionalmente quiero ser eso. Ahora, decíamos, pastor, ¿y esto cómo se alcanza? No se alcanza solo por asistencia. ¿Qué se hace? Usted viene a la iglesia y participa en el primer retiro, que por cierto lo tenemos aquí, lo vamos a tener conjunto de las otras iglesias de la red, la vamos a tener el 5. ¿A qué horas comenzamos? 7 de la mañana. ¿Qué significa eso?
es el retiro de membresía, conociendo mi membresía, es conociendo a Cristo. Usted va a conocer cosas que normalmente en la predicación no se dan, pero va el proceso para ir avanzando en el Señor. Después va creciendo en Cristo para llegar caminando hacia la madurez, creciendo en Cristo para llegar hacia la madurez. Es un proceso deliberado. Ahora, de aquí para acá tienen que haber ciertos cambios. De aquí para acá, por lo menos, hay 8 pasos que hay que cumplir. De aquí para acá hay por lo menos 8 pasos que hay que cumplir. Entre una y otra hay 8 pasos que hay que cumplir. Después, entender por qué servir al Señor, para llegar descubriendo mi misión. ¿Por qué servir al Señor? Descubriendo mi misión. ¿Cómo lo descubro eso? Descubriendo mis dones, los dones que Dios me ha dado. Hay gente que no descubre nunca sus dones y pasa viendo, ay, qué precioso lo que aquel hermano Dios le hace, y él teniendo, o ella teniendo sus dones, no los descubre, no los usa. Porque no ha madurado. Sigue con la lonchera. No le dan ni bolsón, no le dan ni laptop. No le pagan la universidad. Y Dios dice, aquí tengo el pisto para que vayas. Aquí tengo los dones, ¿por qué no lo usas? Porque no ha madurado. Y dije espiritual, no físicamente. Porque físicamente maduramos. Emocional y espiritualmente es intencional que debemos madurar. Ahora, esto, después, lo último es comunicando a Cristo, es ejerciendo mi ministerio. Cuando es aquí, ejerciendo a Cristo, comunicando a Cristo, ejerciendo mi ministerio. Cuando ya pasé, que primero lo conocí, después crecí, después le sirvo, después lo comunico, entonces estoy apto para que el Señor desarrolle en mí todo lo que yo quiero hacer. Ese es un proceso. Toda en la vida, las cosas que valen la pena son un proceso. Pero si yo llego y lo mismo, es como que el cristiano solo esté tomando, como que el niño solo esté tomando lechita, y no pasa. El día que usted le dé un pedazo de carne, ¿perdón? Se va a atragantar, ¿verdad, mi amor? ¡Se muere! Dele un pedazo de carne que no se lo pueda masticar el niño, se atraganta. Se muere. Entonces no se le puede dar. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Y eso es lo que necesitamos, que cada cristiano pase. Ese es el plan de Dios. Ahora, esto dentro de la iglesia lleva un proceso. Es evangelismo, que es traer a las personas de afuera. Adoración, cuando usted y yo adoramos al Señor, que qué precioso se escucha la adoración. Amén. Eso lo hacemos juntamente, tanto los hermanos, de los que ya aceptaron como los que no han enseñado. Después entramos a la etapa de compañerismo, que es el tercero, que es donde compartimos y hacen. Nosotros ayer, por ejemplo, los líderes de la iglesia, los que estamos en el núcleo, ya tenemos 4 sábados que nos vamos a las 10 de la noche. Venimos a las 6 y nos vamos a las 10 de la noche. Y decimos, nos vamos a ir a las 8, pues nos vamos a las 10. De 6 a 10 de la noche, 4 horas. ¿Hacemos qué? Compañerismo, platicamos, bromeamos. Y estamos ahí 9 personas. Ahora, después es el discipulado. El discipulado lleva para crecimiento. Y por último, el ministerio social, que es ayudarle ya a otros. Todo esto tiene que estar balanceado en la iglesia. Esta es una de las cosas que vamos a aprender en el retiro. Cuando esto se balancea en la iglesia, hay hermanos, poneme el otro cuadro, por favor. Hay hermanos que vienen, ese solo lo vamos a ver allá. Hay hermanos que vienen a la iglesia y dicen, ay, hermano, es que yo quisiera... Enséñame el otro cuadro, si está más fácil de explicar. That's right. ¿Lo puedes hacer más grande? No, hasta ahí da la pantalla, ¿ve? Ok, hay hermanos que vienen a la iglesia y se lo voy a preguntar, ¿cuántos hermanos quisiera que cantáramos más? ¿Cuántos quisiera que predicáramos menos? Ya, no le voy a decir pastor porque me va a dar pena conocer. Sí, pero hay hermanos y se lo voy a poner de otra manera, ¿cuántos hermanos quisieran que oráramos más? ¿Sí? Hay unos que quieren orar, ¿cuántos quisieran aprender más y conocer cosas como esta? ¿Sí? Hay unos más que se inclinan más por una cosa y otras cosas. ¿Cuántos quisieran que fuéramos a ganar almas allá afuera? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran que le ayudáramos a los necesitados?
O sea, son diferentes cosas que las iglesias hacen, pero muchas veces las iglesias se enfatizan solo en un área, que es lo que pone aquí. La iglesia ganadora de almas, el propósito que es ir a hacer evangelismo. Hay otra iglesia que es la que experimenta a Dios, es la de adoración, la que dice cantemos más, oremos más. La iglesia de reunión familiar es la que se unen todos los hermanos y ahí estamos platicando todos y somos amigos. La iglesia de clase es la que va enseñando cosa tras cosa, así como estamos haciendo ahorita. Y la iglesia con conciencia social es la que anda buscando ayudarle a la gente necesitada. Ahora, iglesia con propósito, ¿qué es lo que hace? Es un equilibrio de las 5. Cada uno de estos ministerios aquí tiene un líder en la iglesia. Usted se puede identificar con con dónde me siento mejor y a ese servir. Ayúdeme, profe. Evangelismo. Líder. Levánteme la mano el hermano. El hermano Carlos Ernesto. Adoración. El hermano Gabriel. Compañerismo. El hermano Wilber. Discipulado. El hermano Davis. Ministerio social, hermano Luis. Hay un líder para cada cosa. ¿Qué es lo que se busca? Balance. Balance. Y eso es lo que permite que la iglesia avance. Pero eso tiene que ser deliberado, adrede. Si no, no hay crecimiento ni en la iglesia. Entonces, pastor, mire, yo quisiera el otro. Ya, primero Dios, no quiero decir 100%, pero esta semana, para los hermanos que quieren orar más, va a estar incluso un aula con alfombra. No va a tener sillas. No estoy seguro todavía cuál de las dos va a ser. Vas a tener una alfombra bien acolchonadita, ya está ahí. Lo único que allí no voy a decir, mire, y no se puede poner una silla para sentar. No, arrodíllese. Y ahí va a estar. Ya el otro domingo, primero Dios, va a estar tempranito cuando ven. Va a estar para que usted se arrodille. Pastor, mire, y cuando me duele la rodilla, se siente en el suelo. Se siente en la alfombra. Amén. Algunos dicen amén, pero otros no. Esos son los que no se inclinan por eso. Esos son los hermanos que dicen, vamos a ganar almas. Está bien. Y los hermanos, los hermanos que dicen, no, hay que orar para que la gente venga. No, hermano, a unos hay que irlos a traer y otros hay que orar para que vengan. Entonces todos tenemos que entender que formamos parte del cuerpo de Cristo y que somos diferentes cada uno. Amén. Para tener un balance entre las 5 cosas. Y eso es lo que nos va a permitir el crecimiento. Amén. Vamos ahora a la palabra, lo que vamos a estudiar esta mañana con la ayuda del Señor. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 10, versículo 17. Ya nos acordamos de la semana pasada, amén. No, yo ya me acordaba, pastor, me va a decir. Pues repaso. Marcos 10, 17. Cuando lo encuentre nos ponemos en pie, por favor. Marcos 10, 17. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: al salir él para seguir su camino, es Jesús, ¿verdad? Vino uno corriendo, hincado en la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en la tierra, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por la palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre, venimos delante de su presencia, papito, a esta hora. Nos ponemos delante de usted y pedimos el perdón de nuestras faltas. Le suplicamos, Dios eterno, ser aceptos delante del trono de su gracia. Pedimos, Señor, que la sangre de Cristo nos borre. Yo me pongo delante de usted y le suplico, Dios, el perdón de mis faltas, igual que el de mis hermanos, y anhelamos ser aceptos delante de su trono, Señor. Que su gracia se manifieste sobre nosotros y sobre este lugar. Con la autoridad que usted nos da, reprendemos toda acechanza que el enemigo quiera traer a este lugar. La reprendemos y lo echamos fuera y declaramos, Dios, que su Espíritu Santo es el que reina y gobierna en este lugar. Clamamos por nuestras necesidades, deseos, sueños, anhelos, por las enfermedades que puedan estar en nuestros cuerpos. Y le suplicamos, Dios, que usted se manifieste con poder en ellas. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Madurar tiene un precio. ¿Cómo se llama el mensaje de esta mañana? Madurar tiene un precio. Si usted quiere madurar, tiene que estar dispuesto a... Ya no sé yo. Tiene que estar dispuesto a... Madurar espiritualmente requiere intencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo intencionalmente, voluntariamente tengo que querer madurar. Querer madurar. Se dice... Quizás si lo podemos escribir quizás en Word o algo así, solo no, pero guarde eso porque así lo vamos a estar viendo. Se dice que nuestra fe, si lo ponemos así, renglón por renglón, one by one, lindo, porfa. Fe, la primera, fe. Que nuestra fe nos lleva a tener un pensamiento. Second, que nuestra fe nos lleva a tener un pensamiento. El pensamiento nos lleva a hablar una palabra. La palabra nos lleva a una acción. La acción nos lleva a un hábito o conducta. Nos lleva a una acción. El hábito nos forma un carácter. Y el carácter determina qué es lo que va a hacer de nuestra vida. ¿Me explico? Lo que usted y yo tenemos en nuestra mente, nuestra fe, nos hace pensar. Cuando nos hace pensar, nos hace hablar. Y cuando nos hace hablar, nos lleva a actuar. Cuando actuamos y actuamos con lo mismo, eso se nos vuelve un hábito. El hábito nos forma nuestro carácter. Y el carácter nos lleva a ser lo que es nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que determina nuestra vida? Nuestra fe, desde ahí hasta acá. Pero ¿cómo llevo todo esto a que se cumpla? Por un proceso de madurez y crecimiento, que debe ser voluntario e intencional. Ahora, volvamos a la porción, preciosa. Vamos a ver este ejemplo en la palabra. Dice en el versículo 17, al salir él para seguir su camino, Jesús salió, ¿verdad? Vino corriendo uno e hincado la rodilla delante de él, preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué le dijo? Bueno,
Oiga, mucha gente viene a la iglesia y dice, esto es bueno, pero lo reconoce como algo bueno. Dice, yo te invito a la iglesia, vení, te va a gustar, vas a aprender, es bueno. Y hay incluso papás que traen a los niños al colegio porque dice, es bueno que sepan de Dios. ¿Sabe qué reconoce? Que están viendo a un maestro bueno, pero no están viendo a un Dios verdadero. Están viendo a un maestro bueno. Y mucha gente se queda así en las iglesias. Es bueno, pero no hay un cambio de vida. Y si no hay un cambio de vida es que todavía no lo hemos reconocido, como el Señor le dijo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo. O me reconoces como Dios, que es diferente, o me estás reconociendo como maestro. ¿Qué soy para ti? ¿Qué es Dios para usted? ¿Es Dios o es maestro? ¿Es algo de lo que usted aprende o es alguien que rige su vida? Porque si es mi Dios, Él rige la vida. Si es mi Señor, Él me dice lo que tengo que hacer. Si es mi Rey, Él me dice lo que tengo que hacer. Y al Rey se le obedece. Ahora, si no le obedecemos, caemos en la categoría de rebeldes. Dice el Señor, Nexon, dice el Señor, los mandamientos sabes: no hurtes, no mates, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mire qué precioso. Él respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hermano, ese es más que yo le puedo decir que ese estaba mucho más arriba que yo. Porque yo no le puedo decir al Señor, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. No puedo. No sé cuántos podríamos decir así. Decir, nunca he fallado en ninguna de esas áreas, Señor. Y oiga, era cierto. No estaba mintiendo. Porque si hubiera estado mintiendo, Jesús le hubiera dicho, yo te conozco. Igual que la mujer del pozo de Jacob. Le dijo, 7 maridos has tenido. Dijo, alguien me dijo todo lo que pasa. No contó qué era lo que le había dicho, ¿verdad? Pero dijo, sí. Entonces, él si realmente estaba diciendo que lo había cumplido, lo había cumplido. Y a pesar de eso, entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Mire qué precioso, hermano. Jesús ama a los que mira que están haciendo un esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo. El cristiano no ha venido para estar en la comunidad afuera o solo formar parte de la multitud. El cristiano debe venir para ser multiplicador de nuestro Señor, para extender el reino de Dios sobre la tierra. Si usted y yo extendemos el reino de Dios en Santa Tecla va a ser diferente. Pero debe comenzar porque yo sea diferente. Va a comenzar porque mi casa sea diferente. Va a comenzar porque mi comunidad sea diferente. Cada uno de nosotros. Si no cambiamos nosotros, si no maduramos, no podemos ver transformados. Y nos quejamos. Y dicen que son cristianos. No, hermano. Y hay gente que vive, pero yo quisiera tener, y dicen que Dios bendice y a mí no me bendice, porque no hemos crecido. No es que Dios no tenga bendición. Lo que pasa es que no hemos crecido. Usted no le puede dar un puesto de ejecutivo a una persona que no ha ido a primer grado. El requisito para un puesto de ejecutivo dentro de una empresa, un gerente, le dicen que sea graduado de licenciatura, ingeniería o doctorado o algo, pero le ponen los requisitos. Tiene que haber pasado El cristianismo es igual. Podemos no saber leer, pero si hemos crecido espiritualmente, entonces Dios nos bendice. Porque es la parte espiritual. Ahora, después le dice el Señor, una cosa te falta. Anda, ¿y qué le dijo? ¿Vende cuánto? ¿Sabe qué significa? Que haya cambio en nuestra vida. Cambia tus prioridades, le dijo. Tu prioridad era el dinero, tu prioridad debo ser yo, le dijo. Si usted y yo nos mantenemos con las mismas prioridades que teníamos antes de venir al Señor, no hemos cambiado, hermano. No hemos cambiado, nos hemos quedado al nivel de la palabra allá arriba en el proceso. Si yo no amo a Jesús, yo no cambio. Yo cambié muchas cosas de mi vida cuando me casé. Mi esposa cambió muchas cosas de su vida cuando se casó. Porque yo tenía un garrote para darle. ¿Cuántos estamos casados? ¿Sí o no cambiamos? Antes nosotros cambiábamos el cheque, después la cambiaba la esposa. ¿Verdad, hermano Wilma? Sí, hay cosas que cambiamos.
Cuando venimos y nos casamos con el Señor hay cosas que debemos cambiar, amén. No podemos seguir siendo lo mismo. Si seguimos siendo lo mismo, usted va a cosechar lo mismo. Si quiere cosechar algo diferente, tenemos que ser diferentes. Y eso es lo que el Señor manda. Le dice, entonces Jesús le dijo, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahorita tenés tesoro en la tierra, pero te falta el del cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. ¿Sabe qué significa tomar su cruz? Ir cambiando cosas. Avanzamos, precioso. Dice, versículo, ¿cuál vamos ahí? 22. Dice, pero él, afligido por la palabra, se fue, ¿cómo se fue? Triste. ¿Sabe que hay gente que viene a la iglesia y se va triste? Le pregunto, cuando usted se va de aquí, ¿se va gozoso o se va triste? Pero hay gente que cuando se siente confrontado se va triste. Ay, hay que cambiar. Eso de los grupos a mí no me gusta. ¿Y por qué? Es que le preguntan a uno. ¿Sabe qué significa confrontar? Si usted no se confronta a sí mismo, no crece. Lo que le estamos poniendo es una oportunidad para que crezca en los grupos pequeños. Los adultos platican y así es como tenemos que sentarnos. Pero tiene que hacer un proceso. No, dice, triste, se fue. ¿Dónde estoy? Triste, se fue, dice. Hay personas que tenemos que ponernos en la puerta y decirle, todavía no ha terminado el culto. Allá se pone un policía, que soy yo, y aquí en otra se pone el otro policía, que es el hermano Davis, con la pistola. No puede salir, porque necesitamos que usted crezca. Porque si no va a ser la iglesia tradicional, donde voy, canto y me voy, pero no maduro, y sigo siendo un tiernito en la fe. Y Dios no nos trajo a esos. Dios nos trajo a que usted y yo maduremos, amén. Pero tiene que ser intencional. ¿Y cómo le dije yo que se llamaba el título del mensaje? Ay, me olvidó, pastor. Madurar tiene un precio. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio si queremos madurar. Sigamos, lindo. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 24. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No es lo malo tener riqueza, lo malo es que nuestra confianza, en vez de que estar en Dios, está en las riquezas. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Hacia dónde va? ¿Estamos esforzándonos por querer más de Dios o estamos esforzándonos por ganar más dinero? Estamos igual que Él. Pastor, ¿está malo tener más dinero? No, pero no debe ser la prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura, dice el Señor. Dios nos va a dar si usted y yo le damos la prioridad a Él. Amén. Seguimos. 25. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. 26, sigamos. Subirlo hasta arriba el 26, por favor. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Mire qué tremendo. La salvación es gratis, dijo el Señor. La bendición tiene su precio. La bendición requiere madurez. La bendición requiere madurez. Cuesta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren bendición? Madure. ¿Y cómo maduro? Intencionalmente, dando los pasos que debo dar. Si yo todavía me sigo comportando como niño espiritual, ay, y en esta silla me voy a sentar. En el suelo se sentaban en la época de Jesús, hermano. Ay, el que estaba allí en la puerta no me dio la mano. Jesús llegó uno y le dijo, mira, ¿querés hablar? Sí, saca la lengua que te voy a escupir. Le dijo. Sacó la lengua y le echó la escupida. ¿Cuántos se dejarían echar la escupida? ¡Ay, no! Jesús le escupió. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de esa porción? Dice que con la saliva lo tocó. Y entonces habló. ¿Qué hubiera pasado si no se deja tocar? Se queda mudo. Amén. Se queda mudo. Por inmaduro.
Los inmaduros no reciben más. ¿Dónde voy, precioso? ¿Qué número estoy? 26. Entonces Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿por qué? Todo lo que usted y yo necesitamos es posible para Dios. Amén. 28, aquí está lo de Pedro, vamos a ver rapidito, pero 28, Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos, dice Pedro, yo estoy listo. Yo estoy listo no solo con la mente, estoy listo con el espíritu, estoy listo con el alma y tengo las manos listas. ¿Qué tenés para mí, Señor? ¿Cuántos queremos llegar así delante del Señor? ¿Sabe qué dice? Lo hemos dejado todo. He pasado 3 años aprendiendo a madurar, a crecer a la par tuya, Señor. Las prioridades han sido otras, mis prioridades han sido tus prioridades, Señor. Y mire qué lindo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿qué dice? ¿Cuántos queremos 100 veces más de lo que tenemos? Ahí está la promesa, no mía, sino de Dios. Y mire lo que dice, 100 veces más, ¿cuándo dice? Ahora. ¿Por qué? Porque ya estaba listo. Si no estaba listo, no lo hubiera recibido. Ahora le dijo, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padre, hijo. ¿Por qué? Porque estaba listo. Persecuciones y en el siglo venidero, ¿qué cosa dice? La vida eterna. Y oiga, qué duro este versículo último. Muchas veces lo hemos leído y lo decimos, pero no le vemos el trasfondo. Pero muchos que han estado en la iglesia por años no van a recibir nada, dice el Señor. Y otros que vinieron ya al final van a recibir más, dice. Pero muchos primeros serán postreros. Y no es postreros que va a comer postre, no, sino que va a quedar al final, hermano. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán. Por eso es que hay mucha gente que viene a la iglesia y hay otros que no han madurado y que cuando vienen los primeros, vienen los últimos, dicen, ¿y este por qué Dios lo está bendiciendo y a mí no? Porque vino y maduró, hermano. Por eso necesitamos las capacitaciones, por eso necesitamos los retiros, para ir aprendiendo cristianamente qué es lo que tenemos que hacer. Pastor, y eso significa no tener errores. Pedro se equivocó, hermano. Pedro negó al Señor. Hasta que el gallo lo confrontó. A Pedro un gallo lo confrontó. ¿Qué? Comienza a llorar Pedro. Cuando volteé a ver al Señor, si el Señor me dijo que él iba a negar. Pero siguió corriendo. Después el Señor le dio poder. Pero en una de esas, cuando el Señor se murió, yo me voy a pescar, dijo Pedro, de regreso. ¿Ha conocido algún hermano de esos usted que dice, ya no voy? Pero en su misericordia, cuando volvemos, Dios viene y nos respalda. Y ese Pedro fue el que le puso la mano al paralítico y le dijo, levántate y anda. Y caminó. Ese Pedro fue el que predicó y 3,000 se convirtieron en una sola predicación. Que aunque se equivocó, no significa que no había crecido. Requiere crecimiento, requiere intencionalidad. Madurar tiene su precio. Incline su cabeza, por favor, vamos a orar, Padre. Gracias le damos, papito lindo, en esta mañana. Mas queremos hablarle a usted que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Dé el primer paso. La salvación, el precio lo pagó el Señor. Pero la bendición tiene que usted hacerlo. Si usted está con nosotros esta mañana y nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, solo levante su mano ahí donde está. Queremos orar con usted y por usted. No se va a arrepentir. Venir al Señor tiene bendición. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es su día de salvación. Solo levante su mano ahí donde está. Hago un último llamado. Levante su mano ahí donde está. Gracias, papito lindo, le damos en esta mañana. Glorifíquese, Señor, en la reunión de las mesas de los grupos pequeños. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.